Hola, buenos días. Supongo que este video tendrá muy pocas visitas porque son temas que no gustan a casi nadie, pero lo voy a dejar en mi archivo, lo voy a dejar en mi canal de YouTube. Y bueno, si estás escuchando, gracias por estar. Ok, voy a hablar del tema del racismo y del feminismo presentes en los grupos, por ejemplo, de poliamor, eh, que, pero pudiera ser lo mismo en cualquier tipo de grupo, eh, digamos, de cualquier tipo de tema nuevo, relativamente nuevo, contaminación nueva relacionado con los sentimientos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque luego los sentimientos, que son una cosa así tan poco controlable, tan espontánea, llegan a formar en cierto modo esquema en la sociedad, porque está claro que si yo me enamoro de una persona, eh, formo una pareja. Si me enamoro de dos personas, formo un trío, siempre que sea correspondida, etcétera. Y de eso luego se originan esquemas que la sociedad reconoce o no como así como esquemas digamos de familia o de estructura de la sociedad básica. Así que, ¿qué pasa? Hay otros sentimientos, pero que se encuentran, o sea, que son humanos y entonces en estos grupos que tendrían que hablar de amor o tipos de amor o un tipo de amor en particular, eh, se encuentran también sentimientos así como el de la superioridad, la supuesta superioridad de una cultura respecto a otras, el de la necesidad, supuesta necesidad de la presencia del movimiento feminista, etcétera. Así que a mí me ha pasado de ser miembro de grupos de poliamor, grupos de Facebook italianos y españoles, y todas las veces me tuve que salir después de un tiempo porque no, no aguanto la presencia de ideología o difundidas o que luego se expresan en comentarios e incluso líneas en cierto modo política, porque a lo mejor hay quien impulsa un movimiento de legalización de algunas uniones. Yo no soy de esa idea, pero se llega a hacer incluso política. Entonces, ¿qué sucede? Que no soporto que ahí en estos grupos se empiece a o se suelen encontrar este, mm, una gran cantidad de personas racistas, feministas y similares o sea, similar, quiero decir, personas que creen que su ideología es superior y se tenga que difundir porque los otros hay que adoctrinarlo. Ok, eso. Eh, ¿Y qué pasa? Nada, al final se llena el grupo de comentarios que son o de adoctrinamiento o de odio o de rencor o de división o así de descarado sentido de superioridad, eh, que
hacen daño, empiezo a contestar y al final ya no estamos hablando de poliamor, estamos hablando de todas otras cosas. Ok. Debo decir una cosa, no es solo el poliamor. A mí me ha pasado en grupos veganos de tener que salir después de un tiempo de haber sufrido porque veo mucho racismo. Son cosas transversales. El vegano europeo cree en algunos, ok, una parte de los veganos europeos creen pertenecer a una raza más evolucionada o mejor en sí, más sensible, más inteligente, más amorosa o que sé, porque cree que la gente de Asia sea irremediablemente insensible en el tema del, por ejemplo, hablando del tema de los animales, ¿no? Porque se comen los perros, no sé por qué, otra razón. Entre Europa igual, los veganos italianos en cierto número de veganos italianos está convencido de que España sea el infierno, porque claro, en muchos países se hacen juegos que digamos que incluyen cierto tipo de maltrato animal, pero no todos los tienen como bandera y, o sea, como cosa principal, característica, folclore principal, cosa que se conoce mayormente del país, ¿ok? Como sucede con la corrida de toro para España. Así que técnicamente encontraba gente que cree firmemente que el español tenga esto en su genética, o sea que no, que no tenga muchas esperanzas de llegar a tener una sensibilidad o una empatía hacia los animales. ¿Y qué sucede? Que entonces yo empezaba a ponerme a recolectar posts de animalistas españoles o chinos o de Rumanía, también se ataca mucho a Rumanía. Rumanía, ok, se dice en español. Bueno, total. Hay estereotipos racistas adentro de, ni hablar de los árabes, ay Dios mío. El halal, la cocina árabe porque sufren más los animales y resulta que luego recuerdo que un día me puse a buscar enlaces de noticias sobre cómo se cocinan, por ejemplo, los crustáceos, los cangrejos, la langosta, etc. En Occidente y la gente al final tuvo que enterarse de que somos crueles igual. O sea, pero no lo pensaban, o sea, no reflexionaban sobre esto, es un prejuicio. Ahora, lo que pasa, pero lamentablemente que se encuentra tanto de ese prejuicio, de ese sentimiento de superioridad, que al final te cansas, o sea, al final ya no se habla de amor para los animales o en el otro caso que he mencionado antes, de poliamor, de sentimiento abierto de amor, se trata de contrarrestar el odio, o sea, hay más odio en muchos grupos. Ahora no estoy estigmatizando los nuevos porque son filosofías nuevas. También supongo que en los grupos, qué sé yo, de asuntos más tradicionales haya odio, odio, rencor, racismo, etc. Ahora bien, quiero llegar al punto principal de este video. Bueno, yo no soy feminista y no soy religiosa, soy atea.
no soy creyente, pero mm, no soy anti algo. O sea, me gusta la diversidad. No creo que las teorías que no me gustan tengan que ser eliminadas del mundo. Pero veo mucha ingenuidad y mucha gente que se deja manipular. Entonces, quería aclarar lo siguiente, que a mí me parece claro, pero si a otros no les parece claro, espero que comenten y a ver si nos convencemos, si se convencen de mi manera de ver o yo cambio a la suya. Vamos a ver, porque o si nos quedamos cada quien con nuestra idea. Pero realmente yo quiero poner en claro algo. El hecho de que uno crea que la filosofía o la creencia que tiene sea justa, no significa necesariamente que se tenga que exportar globalmente. Y si aunque esta persona encuentra deseable que se exporte globalmente, porque, qué sé yo, quiere ver un mundo de paz y quiere exportar la paz, no significa, o sea, algo así de entendible, ¿no? Digo yo. Yo creo que al final es siempre mejor mantener humildad, dudas. Esta es mi opinión. O sea, porque la verdad completa no la tiene nadie. Creo yo que sea así, que mejor mantener una intención, un deseo. Si nos surge un deseo, está ahí, no se puede ocultar por toda la vida. Pero con un poco de humildad en el sentido de que uno puede decir yo deseo que haya paz en el mundo, pero realmente no sé eh, el, con claridad completa el por qué la gente, el por qué existe la agresividad, el por qué existe la pelea entre un pueblo y otro, el por qué existe la guerra. Puedo saber algunas cosas, sí, los intereses que hay detrás de la grande de los conflictos grandes internacionales o de cierta, pero no sé ahora todo acerca de por qué la gente no es pacífica, ¿ok? Eh, entonces, ¿qué sucede? Que a lo mejor si en el equilibrio del mundo hay varias cosas que yo no entiendo, tampoco puedo decir que lo he entendido todo, ¿ok? Sí, mi deseo tiene valor porque yo soy una función de aquello en la variedad de lo que existe en el universo. Y entonces, si yo soy paz, de ningún modo puedo disfrazarme de otra cosa. Pero se puede mantener también o sea, yo creo que tampoco es tan pacífico creer que se tiene la razón absoluta, porque en cierto modo es una aniquilación previa de cualquier otra opinión que se pueda escuchar. O sea, escuchar no tiene nada, escuchar, entender, etcétera, entenderse entre personas o entender no es justificar, ¿ok? Quiero decir, siempre en la posibilidad de escuchar al otro hay algo, este, hay algo interesante que puede ser, en la misma posibilidad hay algo de humanidad, no tiene por qué ser una derrota, ¿no? El hecho de dar la posibilidad al otro de explicarse. Ok, entonces, ¿qué sucede? Yo digo, yo soy atea y soy o agnóstica, atea, bueno, no voy ahora a explicar todo eso porque haríamos noche. Eh, y no soy feminista, pero si lo fuera, me cuidaría muchísimo de que mi creencia, mi filosofía no sea utilizada por los poderes presentes en el mundo, los gobiernos,
multinacionales, cualquiera que sea la estructura de poder interesada en la conquista de parte del mundo, etcétera, me cuidaría muchísimo yo en primera persona de no ser utilizada. En vez veo una gran inocencia, una gran ingenuidad, que es la misma que han tenido, por ejemplo, los misioneros católicos cuando había intereses en establecer colonias. Estos ingenuos se iban a ir realmente creyendo de ir a salvar el alma de la gente, de gente que se hubiera ido al infierno porque por sí sola no podía salvarse, y se hicieron utilizar por quien quería un beneficio económico, territorios, poder, etcétera, oro, etcétera. Ahora, se dejaron utilizar y todavía está pasando. Ahora, por ejemplo, el feminismo se utiliza como factor de división y se utiliza como factor de neocolonialismo, porque nos convencen que es justo ir a adoctrinar a otros pueblos con esta idea de que faltaría igualdad. Y no averiguamos, no vamos a ver si es verdad o si este es el principal problema suyo o si no hay otra cosa que en su agenda que están tratando y que es mejor dejarlo en paz porque a lo mejor eso es el problema principal en ese momento, o simplemente si no nos necesitan. Pero ni siquiera vamos a averiguar, o sea, porque saben hacerlo solo, ¿no? Saben ocuparse de su evolución por sí solo. Además, ni siquiera averiguamos si a lo mejor en sus territorios hay etnias más igualitarias que la nuestra ya por tradición, así que no haría falta que a lo mejor se desaparecen porque se le mete en la cabeza, se le mete el dato de que necesitan de Occidente y de la occidentalización, o sea, del asemejarse a Occidente para su evolución, que es la única posible según la agenda de lo poderoso. Ok, así que pierden culturas, pierden, etcétera. Pero sobre todo, digo yo, las personas que creen una ideología, no sé por qué no se cuidan. Parece como que quizá tienen una inseguridad, un sentimiento de inferioridad que le hace pensar que sí necesitan engancharse a algún poder, necesitan que alguien financie su movimiento. No lo sé, pero realmente no se cuidan, se dejan utilizar. Entonces, ¿qué sucede? Ahora yo quiero aclarar aquí una cosa que me parece lógica, no sé por qué no la están viendo estas personas que consideran que la no monogamia ética, así llamada, es la occidental, o sea, el poliamor o las no monogamías, puede ser un trío simplemente, no por fuerza un grupo amoroso más grande, amorosas, sean éticas solo si proceden de Occidente o de toda manera no se conocen otras, no se dan a conocer muchas otras, ¿no? A menos que no sean anécdotas y folclóricas de algunas etnias que pero se utilizan solamente para hacer un ejemplo y luego no se sabe de la suerte de esta persona. En concreto, a lo mejor son etnias que están siendo aniquiladas por multinacionales que le roban la tierra y a nosotros no nos
importa absolutamente, pero no sirve el ejemplo, ¿no? Porque ahí hay promiscuidad natural y todos son amorosos y se ocupan de los niños, etcétera. Entonces decimos, la etnia tal tiene esto, pero luego no nos interesa en absoluto si están vivos o muertos, ¿ok? Porque es lo que pasa. Entonces, generalmente se considera que la no monogamia ética es el poliamor occidental y la poligamia africana es un, este, una arretratez y un crimen prácticamente que hay que eliminar, así como que tiene que desaparecer. Así que no tiene ningún sentido, que las feministas dicen que viene solo del machismo, porque ven solo aquello, no, eso son este, los anteojos que se ponen y no se puede, o sea, no pueden ver otra cosa, etcétera. No hay factores, según ella, que tengan relación con esto que puedan ser ambientales, por ejemplo, que sé yo, que en una zona muy fértil simplemente la poligamia da la posibilidad de tener más niños. Así que a lo mejor es aquello, se quería crecer como población, pero no son cosas. Lo que Occidente no entiende es que en la vida de los pueblos tradicionales o originarios, nativos, aborígenes, etcétera, como se quieran llamar, no es. No hay tanta separación entre la mente, el corazón, los sentimientos. Se vive más en conexión entre todas estas cosas. Entonces, prácticamente, no es que alguien razona sobre lo que hace de una forma así separada, como si el ego se separara de del instinto o de los sentimientos, etc. Las cosas se dan porque en aquel ambiente todo es favorable en aquel sentido. O sea, porque tiene un sentido en aquel ambiente. Si en alguna parte, por ejemplo, en el extremo norte, hubo promiscuidad porque había poca población y se necesitaban genes nuevos. O sea, no sé si lo digo bien en español, patrimonio genético más amplio. Y entonces si llegaba una persona de afuera, se le invitaba a acostarse con una persona nativa. Esto se entiende que no es que los nativos lo pensaran de una forma solamente técnica, era algo que estaba entrelazado con las sensaciones, los instintos, los sentimientos, el interés hacia el extranjero que llega o el miedo o el desinterés, son cosas naturales que vienen de algo. No por fuerza tiene que ser juzgada como justas o equivocadas, no estoy diciendo que sean totalmente justas, pero digo que no son tampoco totalmente equivocadas y que a lo mejor el concepto de bueno y malo no es así como lo solemos conocer, ¿no? Hay tantos factores y estos factores se escapan a nuestro razonamiento. Así que nos sentimos un poco como los más inteligentes que tienen que exportar su inteligencia, pero a lo mejor en climas sí, sitios totalmente diferentes. Yo también digo una cosa que parece digamos, que uno esté bromeando, pero no estoy bromeando. O sea, ¿por qué un pueblo más sentimental o con más energía, incluso en el campo sexual, tiene que tener el número de partner
una persona originaria de ahí tiene que tener el número de partner de una persona originaria de un pueblo más tranquilo, donde el clima es más rígido, se sale menos, o sea, no tiene sentido. O sea, si yo tengo un partner, a lo mejor africano, que, hablando en este caso de un hombre, que así, tanto por razones físicas como por razones, quizá no lo sé, de que dependerá de la alimentación o de, no lo sé, o también factores caracteriales de mayor alegría que viene de tener el sol todos los días brillando en la ventana, etcétera. O solo por, qué sé yo, así, por la razón que sea, eh, este, eh, tiene relaciones conmigo 6 veces al día, digamos, hacemos el amor 6 veces al día, tiene medianamente, tengo yo que tener el mismo tipo de relación, cerrada o abierta o como lo decida, que con una persona de, qué sé yo, una zona eh, de otra parte, de alguna parte de Europa, más al norte o no sé, donde generalmente la gente se interesa más de otra cosa y medianamente hace el amor 2 veces por semana. ¿Por qué tengo que considerarlo de la misma manera? Para mí, una persona que tiene mucha energía puede tener más, hablando de un hombre, por ejemplo, pero no tiene por qué no, o sea, no tiene por qué ser un hombre, porque quiero decir, si un hombre tiene más energía, a mí me parece casi lógico que tenga más mujeres, a menos que no encuentre una que también tiene la misma actitud suya. Si la mujer esquimal casi agrede al extranjero que llega, espero que no la agreda, pero quiero decir, se decía esto, me acuerdo. O sea, si tiene más instinto de convencer de cualquier forma, repito, yo soy pacífica, espero que de una forma tranquila o aceptable, digamos que se, en términos de pacifismo, al extranjero que llega para acostarse con ella porque necesita más variedad genética en su etnia, porque yo tengo que juzgarla con el prejuicio que me he formado en una zona donde esto no es necesario y a lo mejor yo no tengo el mismo interés o puedo no tener el mismo interés, porque a lo mejor en cierto modo sí que existe, porque por ejemplo en nuestras tierras, en este caso hablo del sur de Europa, yo veo perfectamente que hay personas que son capaces de enamorarse de la persona más cercana, de un ex compañerito de escuela de toda la vida, que han frecuentado toda la vida, y otras personas que van buscando al desconocido, ¿no? Esta es también una tendencia. Yo no podría estar, yo no podría tener una relación, o sea, no sé cómo decir, podría, pero no me ha pasado, no creo que casualidad, a mí no me sucede de enamorarme de gente que conozco desde niña. He dado vuelta al mundo por amor. O sea, yo siempre veía atractivo a la persona que no se parece a nadie. Esto en mi cabeza funciona así, alguien que no se parezca a nadie. Entonces, esto es instintivo, pero tiene algo que ver con la necesidad de una zona, una etnia, etcétera. Probablemente bueno, en la zona donde yo nací había una necesidad mínima de intercambio de ese tipo y somos pocos.
lo que sentimos esta necesidad de ver algo diferente, a alguien diferente de quien enamorarnos. En otras puede que sea lo normal, porque a lo mejor son pocos, y entonces ir a buscar algo que sea diferente es la salvación de la descendencia de esa tribu, ¿ok? O de ese pueblo. O sea, yo no puedo ponerme a juzgar con los ojos, con mis ojos, una cosa que sucede en otra parte. Pero, ¿qué pasa? Que a los intereses de los colonizadores o neocolonizadores o de las empresas que quieren hacerse multimillonarias, etc., es útil que nosotros apoyemos sus invasiones. Entonces, el hecho de que otra gente necesita de nuestra filosofía, de nuestra sabiduría, de qué sé yo, sé qué cosa, de nuestro feminismo, de nuestro cualquier cosa, de nuestra ética, se hace conveniente y tendríamos que cuidarnos de no ser utilizados. Por ejemplo, el feminismo ha sido, en mi opinión, una... Ok, decía, se me acabó el tiempo en el otro video, ahora voy a poner parte 2 o lo agrego, no lo sé. Decía que el movimiento feminista ha sido utilizado por cosas diferentes y contrarias entre sí, si vamos a ver, en varias épocas. Por ejemplo, en el momento en que la invasión de la colonización de África, por ejemplo, se dio con la excusa de los valores cristianos y de ir a salvar el alma a esta gente porque si no se iba al infierno, hubo también un feminismo cristiano que se concentró en decir que la poligamía masculina africana, de la poligamía femenina no se hablaba en absoluto, hacían como de no verla, era machista. Entonces, ellas se sentían como cristianas más feministas y más justas e iban a adoctrinar. Ahora se está haciendo otro discurso laico, ateo, incluso del movimiento LGTB, o sea, de los derechos de los homosexuales, pero lo que yo digo es que si hay poderes financiando esto, y sí hay, porque estamos yendo allá con ONG, etcétera, como feministas o este movimiento por la igualdad o movimiento por los derechos de los homosexuales, si hay financiación, no está limpio el juego, ¿no? Y además es un juego de poder, porque en este momento cuántos ciudadanos o ciudadanas africanas pudieran venir aquí a convencernos a nosotros de sus ideas con financiación, montándose escuelitas, etcétera, casi ninguno. Entonces, si hay un poder detrás y financiación, no tendríamos que ser tan ingenuos como para pensar que son los ideales los que mueven ese dinero. El dinero se mueve porque se supone que se va a obtener luego una ganancia en dinero. O así está funcionando ahora el mundo de hoy. Okay. ¿Qué pasa? No es el detalle que se le escapa a estos movimientos occidentales, a esta filosofía, a estas personas que creen en esta cosa, que se creen en la superioridad de su filosofía. La cosa que se le escapa, el detalle que se le escapa, es que esta monogamía, esta no monogamía, entre comillas, ética occidentales, como el poliamor, por ejemplo, en el que me reconozco y que no estoy diciendo que estén equivocadas, solo estoy diciendo que no son superiores, no, que estén equivocadas, no. No da miedo a los gobiernos y pueden ser apoyadas porque no son fértiles. Porque ahora ya nosotros hemos aceptado la idea de que un niño no lo cría una aldea, lo cría el tutor, la persona que se responsabiliza legalmente. Entonces, ¿qué sucede? Que al final nosotros nos hemos dejado
meter la idea de que no podemos escoger cuántos hijos tener porque es nuestro sueldo que determina cuántos hijos tenemos. ¿Y quién determina la cantidad de nuestro sueldo? Los gobiernos, etc. Entonces, ¿qué sucede? Que no dan miedo nuestros nuevos matrimonios, etcétera, porque no son muy fértiles. Mientras el clan familiar africano que se da, por ejemplo, en un caso de poligamia masculina, que es muy grande y fuerte, poderoso, es más difícil de gobernar. O sea, un gobierno o un poder por encima de los gobiernos que quiere que la gente sea más manipulable, más individualista, porque así más desprotegida. Que esta filosofía se difunde más, quiere que se difunda más porque son convenientes para sus fines de gobernar a las poblaciones. Nos quieren ver más indefensos. En nuestro caso, yo creo que para nosotros, sin ir a predicar nada a África o a otro continente, para nosotros sería conveniente a lo mejor tener más amistades, más apoyo por sentido común entre seres humanos, para no ser tan indefensos, en vez de pedir continuamente leyes, legalizaciones de nuestro esquema, etcétera, porque al final tenemos que ir por cada cosa llamando al abogado. No tenemos, o sea, y además nos meten cualquier tipo de idea desde la escuela, el gobierno, etcétera, en la cabeza, porque es fácil. Ya no lo vamos a hablar en casa entre muchos miembros de la comunidad con que convivimos, ¿no? O sea, tenemos siempre menos tiempo para conversar, etcétera, así que nos meten idea Okay. Además, ya nosotros hemos aceptado prácticamente casi como única concepción de libertad sexual la dependencia de las industrias farmacéuticas, porque los métodos naturales no se han difundido mucho, además de haberse criminalizado la idea de la fertilidad natural, porque una libertad sexual, como la pensaban los grupos de hippies de los años 60, 70, que imitaban a una etnia nativa americana que vivía en comunidad y había promiscuidad, pero luego cada adulto se ocupaba de cada niño, o sea, todo el mundo se ocupaba de los niños y se compartían los bienes y lo que había para comer, etc. Aquella idea de los primeros hippies ha sido contrastada poderosamente con estrategias como las de la difusión de las drogas o incluso al final yo creo que también la invención del SIDA ha sido, para mí ha sido una invención, pero no sé, de todas maneras ha sido utilizada, si no ha sido invención, ha sido de todas maneras utilizada como noticia para crear pánico, etc. Siempre en plan de que necesitemos apoyo de la farmacéutica o del Estado para vivir nuestra intimidad. ¿Okay? Entonces, como nosotros somos este tipo de persona, todo lo que nace ahora como ideal nuestro no es algo que asuste a los gobiernos, es algo que le conviene, porque ya somos esclavos del sistema, así que no pasa nada, pero una variedad de esquemas sentimentales, una variedad de expresiones de los sentimientos que sea también fértil, sí que da miedo, porque es incontrolable. Por un poder central, por pequeños poderes, por pequeñas organizaciones, ¿no? De
digamos, naturales, como eran las etnias originarias, no es incontrolable, es una manifestación normal de la naturaleza, pero es imposible de controlar a nivel global porque no se sabe cómo vender con un mismo eslogan, un mismo producto o cosa que se quiere vender a una masa de gente. ¿Okay? Así que no les conviene. Es por eso que promocionan lo que promocionan o aceptan lo que aceptan. ¿Okay? Y por eso se mueven también los medios de comunicación, consecuentemente, etcétera, etcétera. Así que para mí que tendríamos que prestar atención a este detalle. A esto venía el video, que al final se me hizo un poco largo, pero bueno, gracias por escuchar y espero tus comentarios. Chao.